Génesis 1:27. Quiero hablar, hermano, acerca del tema esta mañana: la conciencia, libertad y responsabilidad. Ese es el tema: la conciencia, libertad y responsabilidad. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a dar lectura todos juntos 2 veces y luego vamos a tener una palabra de oración y tendremos la enseñanza. La conciencia, libertad y responsabilidad. ¿Listos? Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una vez más. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hermosa mañana por cada familia aquí presente, Señor. Gracias porque usted es bueno. Gracias por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras y poder con toda libertad estudiar y meditar en ellas. Le pido que su Espíritu Santo me ayude, me guíe, que todo lo que yo hable, Señor, sea conforme a su palabra y para la edificación de la iglesia. Ponemos este tiempo en sus manos. También oramos por la clase de los niños, que use a la hermana que estará enseñando. Y gracias una vez más porque usted, Señor, es nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. La conciencia, la libertad y responsabilidad. La historia de la humanidad ha sido en gran medida la historia de la lucha por la conciencia. Imperios, reyes, estados e ideologías han buscado, hermanos, dominar no solo los territorios y la economía, sino también las creencias y las convicciones y la fe de las personas. En ese escenario, la religión ha desempeñado un papel dividido. A veces ha sido un refugio para los oprimidos y otras veces, hermano, ha sido un instrumento de quienes oprimen. Estoy hablando de la religión. Déjeme hacer una pregunta. ¿Puede una fe impuesta por la fuerza ser auténtica? Se lo repito, ¿puede una fe impuesta por la fuerza ser auténtica? Frente a esta realidad, hermanos, el mensaje de Jesucristo se presenta como una lógica radical distinta. Su reino, durante su ministerio terrenal, Jesús mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Su reino no fue establecido mediante leyes civiles, ni defendido por ejércitos, ni obligó a nadie a seguirle, ni castigó a quienes lo rechazaron. Su llamado fue una invitación, hermanos, llena de amor, de misericordia, no una imposición, no una propuesta o un decreto. La fe cristiana es, en esencia, apela a la conciencia. Se lo repito, la fe cristiana en su esencia apela a la conciencia. No se dirige a las armas, sino al corazón. No se sostiene en la coacción, sino en la verdad revelada a través de la palabra de Dios. Donde la fe, hermanos, se impone por la fuerza, pierde su carácter espiritual y se transforma en simple conformidad externa, pero nada, hermanos, dentro del corazón sincero delante de Dios. Por eso el estudio o la enseñanza esta mañana: la conciencia, libertad y responsabilidad. En primer lugar, número 1, la naturaleza de la conciencia humana. En primer lugar, la naturaleza de la conciencia humana. Desde la perspectiva bíblica, la conciencia, hermanos, es un don de Dios divino. Es un regalo de Dios. Debemos dar gracias a Dios por la conciencia. Toda persona tiene conciencia. Y es una bendición la conciencia. La conciencia es una facultad que forma parte de la imagen de Dios en el ser humano. En el pasaje que acabamos de leer, Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ser creado a imagen de Dios implica, hermanos,
poseer capacidad moral, espiritual. El ser humano no solo piensa y siente, sino que también, hermanos, discierne entre el bien, entre el mal, entre lo bueno y entre lo malo. Tiene la capacidad toda persona, hermanos, de responder a Dios, de obedecer a Dios o de rebelarse ante Dios, ante sus mandamientos. Esa capacidad es lo que llamamos voluntad y tiene que ver también, hermanos, con nuestra conciencia. La conciencia es el espacio interior donde el ser humano evalúa sus acciones. Siente culpa, siente paz, responde al llamado o rechaza al llamado. Es el lugar donde Dios trata directamente con cada persona. La Biblia describe la conciencia como un testigo interno, hermanos, dentro de nosotros, que acusa o defiende al ser humano, depende de sus acciones. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, escucha, hermanos, su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Desde el principio, Dios creó al ser humano libre. Adán y Eva no fueron programados para obedecer automáticamente. Dios les dio un mandamiento claro, pero también les dio la capacidad, hermanos, de elegir, de obedecer o desobedecer. Dios le dio un mandamiento. Génesis 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos, hermanos, este mandamiento que Dios le dio a Adán revela un principio fundamental. Donde no hay responsabilidad moral, no debe existir libertad. Dios colocó a la humanidad, Dios no colocó a la humanidad en una prisión espiritual. La colocó en un huerto, con abundancia, con bendición. Y Dios le dio un mandamiento. La obediencia debía ser voluntaria, no forzada. Si Dios, hermano, hubiera querido, Dios hubiera hecho robots que con solamente apachurrar un botón, todos se inclinarían, lo obedecerían. Pero Dios no creó un robot, Dios creó al ser humano con voluntad. Y eso es una bendición para nosotros, hermanos. Y Dios demandaba una obediencia voluntaria. Si Dios hubiera querido una obediencia automática, habría creado al ser humano sin posibilidad, hermanos, de elegir. Pero el amor, escucha, hermanos, el amor, la fe y la obediencia solo tiene valor cuando son libres. La relación entre Dios y el hombre fue diseñada desde el principio como una relación de respuesta voluntaria. En segundo lugar, quiero que veamos la libertad, un don divino. La libertad es un don divino. Ahí mismo en Génesis 2, versículos 16 y 17, cuando Dios le dio, hermanos, ese mandamiento a Adán, dice la palabra de Dios una vez más: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dio, hermanos, libertad de la conciencia. Es una realidad espiritual que existe desde la creación, desde que Dios creó a Adán y a Eva. Dios mismo la estableció al crear al ser humano con voluntad propia. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor constantemente, nuestro Dios, llama a su pueblo a elegir.
Cuando Caín, hermanos, se levantó por razones, ¿verdad? Tuvo envidia o lo que haya sido y agarró prejuicios contra su hermano Abel. Dios le advirtió y Dios le dio la capacidad de elegir. El pecado está a la puerta, Caín. Detente, Caín. O sea, esa era la intención de Dios. Medita, haz caso a tu conciencia, Caín. Mas él no hizo caso y él decidió matar a su hermano Abel. Entonces, podemos ver, hermanos, el Antiguo Testamento, nuestro Dios constantemente llama a su pueblo a elegir. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, tenía todo, estaba en un estado, hermanos, de inocencia, no había pecado. Dios lo creó, hermanos, a su imagen, a su semejanza. Y Dios le dio el privilegio, podríamos decir, de elegir. Él pudo elegir obedecer o desobedecer. Libertad, un don divino. Dios no obligó a nadie, ni obliga a nadie, sino que lo invita, hermanos, a decidir. Y uno de los pasajes, de entre muchos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento, pero podemos ver uno, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, las palabras de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y dice este pasaje: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí está, hermanos. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero Dios no lo obliga. Dios no obligó al pueblo de Israel. De hecho, en Deuteronomio capítulo 28, usted puede leer, hermano, Dios puso delante la bendición y la maldición. La bendición a través de la obediencia, del 1 al versículo 14, del 15 en adelante, la maldición a través de la obediencia. Escoge, le decía al pueblo. Hermano, la libertad es un don divino y debemos darle gracias a Dios. Pienso que todos los que estamos aquí están porque han venido voluntariamente, nadie los ha obligado. Amén. Dios presenta las opciones, advierte de las consecuencias y llama a la elección. Libertad, un don divino. Este patrón se repite a lo largo de toda la escritura, hermanos. Otro ejemplo, Josué al final de su vida hizo un llamado al pueblo de Israel similar. Josué 24:15 dice Josué al pueblo, lo anima para que sirva a Dios y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Libertad, un don divino. Escogeos hoy a quién sirváis. Y el pueblo tenía que elegir. Josué ya había elegido, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Libertad divina, un don. La fe, hermanos, bíblica nunca fue diseñada como una imposición externa, sino como una respuesta interna. El corazón del ser humano es un lugar donde ocurre la verdadera obediencia. Solo Dios, hermanos, puede transformar el interior del ser humano. Solamente Dios. Y debemos dar gracias a Dios, hermanos, por esa libertad que es un don divino. En tercer lugar, quiero que veamos el pecado y la distorsión de la conciencia. El pecado y la distorsión de la conciencia. Aunque la conciencia fue creada como un don puro, hermanos, el pecado la afectó profundamente. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no solo trajeron muerte física a la humanidad, porque Dios le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Decía el hermano en la escuela dominical. Sí, Adán y Eva murieron espiritualmente. Su relación con Dios se quebrantó, hermanos. Entró el pecado en la humanidad. El pecado, dice Isaías, es una barrera entre Dios y el hombre. Vuestros pecados hacen que oculte mi presencia, mi vista delante de ustedes, le dice Dios al pueblo de Israel en Isaías. Pero posteriormente, hermanos, el hombre murió físicamente. Muerte espiritual, muerte física, pero no solamente eso trajo, hermanos, el pecado. Y todos los males que hay en esta tierra son consecuencia del pecado. Y afectó también, hermanos, la conciencia. Después de pecar, lo primero que experimentaron Adán y Eva fue una conciencia culpable. Génesis 3, versículo 7 y versículo 8 dice:
la palabra de Dios. Después de que ellos comió a Eva, después dio a Adán. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó, hermanos? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Luego, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. ¿Por qué, hermanos? Porque su conciencia, ¿sabe lo que era normal, lo que hubiera sido lo correcto haber hecho Adán y Eva? Correr a Dios y decirle: Señor, perdóname, desobedecí. Pero se escondieron. Culpabilidad. El ser humano antes vivía en comunión con Dios, ahora se esconde. La conciencia se vuelve un lugar, hermanos, de acusación. El apóstol Pablo, hace unos momentos leímos Romanos 2:15, describe esta realidad al hablar de los gentiles. Dice, mostrando la obra, los gentiles que no tenían ley, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermanos, la conciencia, desde la caída en el pecado, la conciencia también fue afectada. Mire, la conciencia puede acusar, puede defender. O sea, si alguien hace algo incorrecto, la conciencia nos acusa. Amén. Hay gente que dice: ay, no traigo paz. La conciencia algo hizo mal. Pero a mí la conciencia nos defiende. Lo acusan de algo que usted no hizo. No tengo paz. Pablo decía: yo con toda libertad haré mi defensa. Yo tengo una buena conciencia delante de Dios, delante de los hombres. La conciencia nos acusa, la conciencia nos defiende. Puede endurecerse la conciencia, puede ser iluminada por Dios. La conciencia, hermanos, también nos puede engañar. Mira, cuántas personas: yo estoy bien, yo no tengo nada, cuando todos saben que está mal y él dice que está bien. ¿Sí o no, hermanos? La conciencia nos puede engañar a nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Adentro nosotros sabemos que estamos mal, pero no lo queremos reconocer. La conciencia se cauteriza. La conciencia se puede, ¿verdad?, también limpiar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:19 dice el apóstol Pablo: manteniendo la fe, escucha, hermanos, y buena conciencia. ¿Se da cuenta? La fe y la conciencia, hermanos, van juntas. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En cuarto lugar, quiero que veamos el Evangelio y la purificación de la conciencia. El Evangelio no solo no se presenta como un sistema de control externo, en ninguna manera, hermanos, sino como una transformación interior que Dios hace. Cristo vino a salvar al ser humano desde dentro, no solo a reformar su conducta externa. Cristo vino a cambiar el corazón, hermanos. El autor de la carta a los Hebreos explica el propósito del sacrificio, hermanos, de Cristo a favor de la humanidad. Y en Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, escuche, hermanos, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? Muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, hermanos. En otras palabras, el Evangelio, hermanos, el Evangelio nos ayuda a poder limpiar, purificar la conciencia. Y dice el escritor a los Hebreos: de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Aquí se revela un principio importante, hermanos. El propósito de la redención es una conciencia limpia delante de Dios. Que los hombres puedan tener una conciencia limpia. No se trata de obediencia por miedo. No, de ninguna manera.
sino de una transformación que permite servir a Dios voluntariamente. Servir a Dios, hermano, es el más grande privilegio que podemos tener en esta tierra. Y sabe una cosa, hermanos, y Dios nos invita a servirle. Es más, Dios ruega, Dios ora para que sirvamos. Oh, qué bendición servir a Dios. Y Dios no nos obliga tampoco, hermano. Dios hace la invitación. Dios no nos obliga, Dios no obliga a nadie. Porque Dios espera que sirvamos voluntariamente. Y qué gozo, hermanos, servir a Dios voluntariamente. Qué martirio tener que servir a Dios obligado. Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que... Bueno, no, Dios no quiere ese servicio. Y Dios, hermanos, nos limpia la conciencia para que sirvamos a Dios. Dice el escritor a los Hebreos. El nuevo nacimiento es precisamente esa obra interior del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento no puede ser producido por leyes o por castigos o imposiciones religiosas. Es una obra espiritual que ocurre en el interior del ser humano y es a través del Evangelio, hermanos. A través del Evangelio podemos tener la purificación de nuestra conciencia. Como dice el escritor a los Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. En quinto lugar, hermanos, la responsabilidad personal ante Dios. Tenemos una responsabilidad, todo ser humano. Si la conciencia es un don divino y lo es, hermanos, entonces cada persona es responsable delante de Dios por sus decisiones. Dios nos dio, hermanos, libertad divina. Usted y yo podemos decidir, tomar decisiones. Pero sabe una cosa, hermanos, pero cada persona es responsable ante Dios de las decisiones que nosotros tomamos. La fe no puede ser heredada. La fe no puede ser impuesta. Ni tampoco, hermanos, la fe puede ser forzada. Cada individuo debe responder personalmente al llamado de Dios. La Escritura declara en Romanos capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso significa que ninguna autoridad humana puede ocupar el lugar de Dios en la conciencia, hermanos. Por eso el profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel lo expresa claramente. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, hermanos, cada persona es responsable ante Dios. Dios nos dio una conciencia, Dios nos dio, ¿verdad?, todo lo que Dios nos ha dado y cada uno responde, y Dios nos dio libertad, también es un don divino, pero no nos olvidemos que un día, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Hay una responsabilidad personal. Joven, usted necesita entender, joven, usted no va a buscar a Dios porque sus padres lo obligan. Hasta cierto punto uno como padre, ¿verdad?, uno les manda y tienen que venir. Pero usted tiene que decidir buscar a Dios voluntariamente. Y si no ha entregado su vida a Cristo, usted tiene la libertad de rechazar o aceptar. Pero sabe una cosa, joven, un día Dios, usted va a ser responsable y cada persona va a ser responsable delante de Dios. O también nosotros los adultos, si usted no lo ha hecho. ¿Cuál será nuestra respuesta? Ahora, en sexto lugar, la libertad de la conciencia no implica, hermanos, ausencia de responsabilidad. Oh, bueno, tenemos libertad de la conciencia. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Bueno, sí, porque Dios no nos obliga y Dios nos da libertad. Pero, ¿sabe? No implica ausencia de responsabilidad. Tarde o temprano tenemos que dar cuentas a Dios. No importa quién sea. Dios no creó al ser humano para vivir sin dirección moral. Dios lo creó libre
pero también con responsabilidad. Okay, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, libertad, pero le dio responsabilidad. Tenía que labrar el huerto y luego le dio un mandamiento. Tenía libertad de obedecer o desobedecer. Sí, libre, pero no implica ausencia de responsabilidad. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo entendamos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, hemos sido llamados, el diablo nos tenía esclavizados en el pecado, pero un día, ¿verdad?, el evangelio llegó a nuestras vidas, creímos, recibimos, aceptamos, le reconocimos, le clamamos por salvación. Ahora el Señor nos ha salvado, ahora somos a libertad, fuimos llamados, somos libres, hermanos. Dice Pablo, libres para ser esclavos de Cristo ahora. Amén. Ahora Él es nuestro amo, nuestro rey, nuestro Señor. Entonces, libertad de la conciencia no implica ausencia de responsabilidad. Y dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque escucha, hermano, aún si nosotros consciente o inconscientemente, ¿verdad?, usamos esa libertad para lo malo, un día el Señor nos llamará cuentas. Y luego tenemos la conciencia también, hermanos. Una persona que en verdad entrega su vida a Cristo, mire, la conciencia empieza a trabajar. El Espíritu Santo también nos redarguye. Y gracias a Dios por la conciencia, gracias a Dios por el Espíritu Santo. La verdadera libertad, escuche, hermano, no es libertinaje. O el hombre quiere vivir libre, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Quiero vivir libre, libertinaje. El hombre, hermano, esto es lo que la naturaleza, en lo que estudiamos esta mañana, es lo que esta carne quiere. Dios nos da libertad, pero también Dios nos va a llevar a cuentas un día. Hoy en día, hermano, iglesias quieren libertad. Yo vengo a la iglesia, pero no me digan lo que yo tengo que hacer. Bueno, en la iglesia no se le obliga a nadie. Es más, es lo que estamos estudiando, Dios nos dio conciencia, voluntad divina, usted decide, ¿verdad? En la iglesia no se le obliga a nadie, se enseña, y Dios es el que toca el corazón, el Espíritu Santo cobre y cambia. Aquí a nadie se le obliga a nada. Se enseña y Dios es el que obra en el corazón. Hermano, y es lo que estamos hablando de la libertad de la conciencia. La verdadera libertad no es libertinaje, es la capacidad de escoger el bien y obedecer a Dios voluntariamente, de amar sin imposición. El llamado del Evangelio siempre, hermano, respeta la conciencia. Mire, usted nunca va a leer en los Evangelios durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo obligó, hermanos. Mire lo que decía el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, está la invitación, si alguno quiere. No es voluntario, no es obligatorio, si alguno quiere la invitación. Venir a mí todos los que estáis trabajados, invitación, venir a mí todos. No, Cristo nunca obligó. Cuando Él llamó a sus 12, tampoco los obligó. Fue ahí donde estaba Mateo en la mesa: sígueme. Es todo lo que le dijo. Mateo dejó la mesa y siguió. Fue ahí donde estaban 2 pescadores: venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No los obligó, hermanos. Ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Aún en la conversión de Saulo de Tarso, Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo no lo obligó. Ve, se te dirá lo que harás voluntariamente. Y en la vida cristiana, hermano, no se debe de obligar. Dios es el que va a obrar el corazón, en nuestra conciencia, y Dios, hermano, y sirvamos a Dios. Por eso, hermano, no hay mayor bendición, privilegio, servir a Dios por amor, no por obligación. Ese es el llamado de Cristo, hermanos, durante su ministerio terrenal. La libertad de la conciencia no implica ausencia de responsabilidad. Y quisiera, hermanos, concluir. Pablo escribe en 1 Timoteo 1:5. Dice este pasaje, 1 Timoteo 1:5: pero el propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Conciencia y fe, hermanos, genuina fe, una buena conciencia van de la mano. Aquí vemos 3 elementos: corazón limpio, buena conciencia, fe sincera. La conciencia humana es un don divino, ya estudiamos, lo mencionamos.
el espacio donde el ser humano responde a Dios, obedece o desobedece. Fue creado por Dios, afectado por el pecado, redimido por la sangre de Cristo y ocupa un lugar fundamental, hermanos, en la fe, en el arrepentimiento. Escuche, ¿dónde se decide el destino eterno? Había un hombre llamado Judas, que era uno de los 12. Él entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Y luego, cuando él sabía que se hizo mal y fue y entregó las monedas, él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. Usted dirá, pastor, ya estaba escrito. Sí, estaba escrito, pero tiene libertad. Nomás sintió remordimiento. ¿Y su destino final? Infierno. Hermanos, que Dios nos ayude a tener una conciencia buena, que ame a Dios, que sirva a Dios. Y si usted ya entregó su vida a Cristo, podamos servir a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. No por obligación, sino por amor. Y de esa manera disfrutaremos el cristianismo. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, bueno, Dios a través del Evangelio apela a su conciencia. ¿A dónde irá después de que usted muera? La decisión es de usted. Ya miramos, ¿verdad? Libertad es un don divino, usted decide. Dios no obliga a nadie. Dios está, aquí está la vida, aquí está la muerte, condenación. Usted decide. Dios quiera que decida entregar su vida a Cristo y buscar a